Prólogo. El susurro inicial. Dicen que la fe es silencio, que la comunión es pureza, que el altar es el lugar donde Dios desciende para habitar entre los hombres. Pero yo lo supe desde la primera vez que la hostia tocó mis labios, no todo lo que late en la boca viene del cielo. El convento me recibió con muros de piedra, con rezos en latín y vigilias interminables. Yo creía que allí hallaría la paz, que cada oración me acercaría a la luz divina. Pero la luz nunca llegó. En su lugar, fue la oscuridad la que me habló primero, en un susurro íntimo, pegado a mi lengua, lo que comenzó como un misterio pequeño, un simple latido escondido en la hostia consagrada. Se convirtió en un incendio que devoró mi cuerpo, mi fe y mi alma, y a cada paso, a cada comunión, descubrí que el verdadero sacramento no redime, consume, arde, se derrama en gemidos y sangre. Ahora sé que este testimonio no es confesión ni advertencia, es mi herencia, porque la hostia que me besó en silencio nunca dejó de multiplicarse. Capítulo 1. El primer latido. Nunca olvidaré aquella mañana. La iglesia estaba fría, como si el aire mismo llevara siglos detenido entre los muros. El silencio era tan denso que cada respiración parecía una blasfemia. Caminé hacia el altar con las manos temblorosas, como siempre lo hacía, con el corazón latiendo en mi garganta. Pero ese día, algo esperaba dentro de mí. El sacerdote levantó la hostia, y la luz que entraba por las vidrieras la iluminó como si fuera oro líquido. Cerré los ojos. Cuando la depositó sobre mi lengua, lo sentí, un golpe seco, un latido, fuerte, vivo, desgarrando el silencio. No era pan, era carne que pulsaba como un corazón arrancado. El estremecimiento me recorrió entera. El primer impulso fue escupirla, pero mis labios se cerraron por voluntad propia, como sellados por una fuerza ajena. El latido se repetía, pum, pum, pum. Cada vibración se expandía por mis encías, mi garganta, hasta hundirse en mi pecho. Y entonces, el susurro. Isabela. No sé cómo explicarlo. No era voz humana ni tampoco celestial. Era algo más íntimo, como si alguien hablara desde dentro de mi propia sangre. Abrí los ojos y vi las miradas de las otras monjas, todas arrodilladas, todas rezando, ajenas a lo que me estaba ocurriendo. Nadie escuchaba lo que yo escuchaba. Nadie sentía lo que yo sentía. La hostia palpitaba contra mis labios como un beso prohibido. El calor se derramó sobre mi cuerpo, no como fuego del infierno ni como gracia divina, sino como deseo. Un ardor que me humedeció la piel y me hizo apretar los muslos bajo el hábito. Y entonces comprendí, estaba sola con aquel misterio, atrapada entre el placer y el miedo. Intenté tragarla, pero no bajaba. Permanecía viva en mi boca, latiendo, resistiéndose. Mi respiración se aceleraba. Los ojos me ardían de lágrimas. En ese instante, el crucifijo sobre el altar gimió. Lo juro. Gimió como si el madero mismo se quejara de lo que presenciaba. Me llevé la mano al pecho, suplicando a Dios en silencio que me salvara, que me arrancara esa presencia de la boca. Pero la voz volvió, más clara, más firme. No reces, Isabela. Si oras, mueres. Un escalofrío me partió en dos. La hostia siguió latiendo, obligándome a guardar silencio, mientras mi fe se desmoronaba en el mismo lugar donde había nacido, y yo, con los labios cerrados sobre aquella carne viva, comprendí que la comunión nunca volvería a ser lo mismo. Capítulo 2. El susurro en la lengua. Aquella noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el eco de ese latido en mi boca, como si la hostia siguiera allí, escondida entre mis labios, burlándose de mí. Caminaba por el pasillo del convento con una vela temblorosa en la mano, y cada sombra proyectada en las paredes parecía mirarme con hambre. Me detuve frente al espejo antiguo del corredor. Lo había visto miles de veces, pero nunca de esa manera, empañado, vibrante, como si respirara conmigo. Abrí la boca, buscando comprobar que todo había terminado, que no quedaba nada, pero al mirarme, vi como mi lengua se estremecía sola, como si aún sostuviera aquel trozo de carne palpitante. Entonces llegó el susurro. Isabela, ¿me sientes?
La voz no venía del espejo ni de mi cabeza. Salía de mi propia lengua. El susurro acariciaba mi interior como un amante invisible, rozando mis encías, lamiendo mi garganta. Sentí que me derretía entre miedo y deseo. Caí de rodillas. Quise rezar un Padre Nuestro, pero las palabras se enredaban antes de salir. La voz las apagaba. Me callaba. Si oras, me perderás, y yo no quiero irme. Mis labios se movían solos, pronunciando frases que no entendía. Era otro idioma, antiguo, húmedo, como rezar en medio de un gemido. El aire olía a incienso quemado y a sudor. El crucifijo del pasillo empezó a gotear algo oscuro, espeso, que se deslizaba por el metal como lágrimas de sangre coagulada. Me cubrí el rostro, temblando, pero la lengua seguía viva, latiendo, hablándome. No temas, Isabela, cada suspiro tuyo es mío, cada silencio que guardes, me pertenece. Una corriente ardiente me atravesó de pies a cabeza, como si alguien me abrazara por dentro. Mis muslos se tensaron bajo el hábito. Un estremecimiento subió lento, vergonzoso, mezclado con la certeza de que alguien, o algo, me poseía desde dentro. De repente, la vela se apagó. El pasillo quedó en completa oscuridad. El susurro en mi lengua se transformó en un gemido prolongado, profundo, que no era mío y, sin embargo, nacía de mi boca. Y allí comprendí que ya no podía confiar en mi propia voz. Capítulo 3. El deseo que quema en silencio. Desde aquel susurro en la lengua, mi cuerpo dejó de ser mío. Cada comunión era un incendio secreto que se encendía bajo el hábito, una llama que no podía apagar ni con rezos ni con lágrimas. Las demás monjas me observaban, percibían mi respiración agitada en medio de la misa, pero callaban. El silencio del convento ocultaba más pecados de los que yo imaginaba. Aquella mañana, al recibir nuevamente la hostia, supe que no había escapatoria. Apenas rozó mis labios. El latido regresó, más fuerte, más urgente, como si un corazón escondido buscara fundirse con el mío. El calor me subió a la garganta, a los pechos, y descendió hasta las entrañas, arrastrándome a un vértigo que me hizo apretar los dedos contra el banco de madera. Cerré los ojos, y allí estaba la voz. No luches, Isabela, déjame arder contigo. Quise gritar, pero lo que salió de mi boca fue un suspiro ahogado, húmedo, vergonzoso. Sentí como las miradas se posaban sobre mí. La hermana Clara fruncía el ceño. La hermana Teresa inclinaba la cabeza con curiosidad. Y yo, atrapada entre la culpa y el placer, bajé la vista, fingiendo rezar. Pero la hostia no me dejaba fingir. Cada palpitar era una caricia invisible que se deslizaba entre mis muslos, como si alguien rezara dentro de mí con manos de fuego. El aire del templo se espesó, mezclando incienso con un olor a piel mojada, a confesión impura. Esa noche, en mi celda, la fiebre continuó. No había hostia, no había misa, y sin embargo, la sensación seguía viva. Mi cuerpo se arqueaba solo sobre el lecho, el hábito pegado a mi piel sudada. Tapé mi boca para no dejar escapar los gemidos, pero el susurro regresó, nítido, ardiente. Eres mía, aunque calles, aunque llores, aunque reces. El crucifijo que colgaba sobre mi cama se movió sin que hubiera viento. Su sombra se estiró en la pared y parecía sonreír. Una sonrisa torcida, cómplice, como si también gozara de mi tormento. Me cubrí el rostro con las manos, llorando, temblando, sabiendo que ya no era virgen, aunque ningún hombre me hubiera tocado. La hostia lo había hecho. La hostia que latía entre mis labios me había marcado para siempre, y en el silencio sofocado de mi celda, juré que no dejaría que nadie lo descubriera. Ese fuego sería mi secreto, aunque me consumiera viva. Capítulo 4. El espejo del confesionario. Entré al confesionario con el alma en llamas. Mi piel todavía guardaba la memoria del latido que había estremecido mi lengua en la última misa. Quería creer que el sacramento podía liberarme,
que el perdón me arrancaría de raíz este deseo que me devoraba en silencio. Me arrodillé, acerqué mis labios a la rejilla de madera y respiré hondo. El padre Miguel, al otro lado, murmuró con voz grave: «Hija, ¿qué pecados quieres confesar?». Tragué saliva. El aire estaba denso, cargado de incienso y humedad. Mis palabras salieron temblorosas, entrecortadas. «Padre, he sentido cosas que no son de Dios. Mi boca, mi cuerpo, responden como si algo más viviera en mí». Un silencio pesado me envolvió. Esperaba un sermón, un reproche, pero lo que escuché fue un sonido seco, un suspiro entrecortado del sacerdote, como si se hubiese ahogado por un instante. «Continúa», ordenó, pero su voz sonaba distinta, quebrada, casi ansiosa. Entonces lo vi, frente a mí, en el interior del confesionario, colgaba un viejo espejo que jamás había notado. El cristal estaba opaco, manchado por el tiempo, pero mientras hablaba, el espejo se limpió solo, revelando mi reflejo. No era yo. La mujer que me miraba desde allí tenía mis ojos, mi hábito, pero en sus labios palpitaba una mancha roja, brillante, que latía como una herida abierta, y cuando abrió la boca, no salió mi voz, sino un gemido profundo, húmedo, cargado de placer. Retrocedí, ahogada por el miedo. «Padre, ¿lo ve?», pregunté con desesperación. Escuché cómo él se removía al otro lado, como su respiración se volvía pesada. No respondió con palabras, sino con un golpe fuerte contra la madera, como si quisiera salir, como si luchara contra algo. El espejo vibró, y en un destello, vi su rostro reflejado junto al mío. Sus labios sangraban, sus ojos estaban en blanco, y la marca roja también latía en su boca. La voz me alcanzó de nuevo, desde mi propia lengua. «Ya no hay confesión, solo comunión». El cristal se resquebrajó, y mi reflejo sonrió con una malicia que yo no sentía, o que no quería aceptar. Salí corriendo del confesionario con el corazón desbocado, sabiendo que la iglesia ya no era un lugar seguro. El pecado se había colado en los muros, en los espejos, en los labios del sacerdote y en los míos. Capítulo 5. La hostia en sueños. Esa noche mi cuerpo se negó al descanso. La fiebre subía y bajaba como olas violentas. Y cada vez que cerraba los ojos, el susurro regresaba. No era un sueño común, era un descenso a un lugar donde la fe se mezclaba con la carne y el pecado se disfrazaba de revelación. Me vi de pie, desnuda, en medio de la capilla. La luz de los cirios iluminaba mi piel como si ardiera en secreto. Caminé hacia el altar, pero no llevaba hábito ni velo, solo mis labios húmedos, aún manchados con el recuerdo del latido. Sobre la mesa sagrada descansaba una hostia enorme, negra como carbón. No esperaba al sacerdote. En cambio, un ángel de alas grises me observaba desde lo alto, sus plumas manchadas de sangre seca, sus ojos llenos de un deseo que no pertenecía al cielo. «Acércate». Isabela, ordenó con voz rota. Mitad mandato, mitad ruego. Obedecí como quien cae en un abismo. Mis pies desnudos tocaron las losas frías, pero mi cuerpo ardía. Extendí las manos hacia la hostia y, en el instante en que mis dedos la rozaron, comenzó a latir con furia, bombeando un pulso que me sacudió desde el vientre hasta la garganta. El ángel bajó y me rodeó con sus alas. No me tocó la piel, pero su aliento me cubría, caliente, pecaminoso. Puso sus labios cerca de los míos y susurró: «No es pan, es tu corazón, y late porque ya es mío». La hostia se deslizó sola hasta mi boca. No la mastiqué, no la tragué, se derritió como carne viva entre mis labios, derramando un líquido espeso, salado, que me manchó el pecho. Sentí que me poseía desde dentro, que cada gemido que escapaba de mí era una oración torcida. De pronto, el ángel me sostuvo el rostro y me obligó a mirar. El altar había desaparecido. En su lugar yacían cuerpos de monjas, desnudas, entrelazadas,
sus bocas abiertas como si todas llevaran en sus lenguas esa misma hostia latente, y todas gemían en un coro que parecía rezo y condena a la vez. Desperté gritando. El sudor me empapaba. El hábito estaba pegado a mi piel, y en mis labios había un rastro metálico, sangre fresca. Miré mis manos, y en la palma izquierda descubrí una marca, un círculo rojo que latía suavemente, como un corazón escondido bajo la piel. No fue un sueño, fue una comunión en la oscuridad. Capítulo 6. La misa prohibida. El convento siempre había sido un lugar de rutinas inquebrantables, rezos al alba, silencio al mediodía, confesiones al caer la tarde, pero desde mis sueños, algo cambió. Había un rumor entre las hermanas, un murmullo apenas audible en los corredores oscuros. Decían que algunas se reunían en secreto, en la capilla menor, cuando la campana daba las 3 de la madrugada. Aquella noche, incapaz de soportar la marca que seguía latiendo en mi mano, decidí seguirlas. Me oculté entre las sombras y vi como 4 monjas avanzaban descalzas, sus hábitos abiertos, dejando entrever piel húmeda y temblorosa. Sus labios se movían, pero no rezaban en latín, era un idioma áspero, sensual, que se pegaba a la piel como un roce prohibido. Entraron en la capilla y cerraron las puertas. Me acerqué, espiando por una rendija. Lo que vi me arrancó un suspiro que casi me delata. El altar estaba iluminado solo por velas negras. Sobre él no descansaba un cáliz ni un crucifijo, sino una hostia deforme, palpitante, que latía como un órgano arrancado del pecho de un hombre. Una de las monjas la tomó con manos temblorosas y, en vez de colocarla en su boca, la frotó contra sus labios como si fuera un amante. Gozaba en silencio, gimiendo como en un rezo invertido. Las demás se arrodillaban a su alrededor, besando sus rodillas, lamiendo las gotas oscuras que caían de esa hostia viva. Sus ojos estaban en blanco, sus cuerpos arqueados en un trance donde el placer y la fe eran lo mismo. No pude contener el temblor. Mis muslos se apretaron solos. Mi respiración se volvió un rezo sofocado. Una parte de mí quería huir, cerrar los ojos y rezar un rosario eterno. Pero otra parte, más fuerte, me suplicaba entrar, unirme, sentir lo que ellas sentían. Entonces lo escuché de nuevo. Ese susurro en mi lengua. Esa es la verdadera misa. Isabela, allí me adorarás como debo ser adorado. La puerta crujió bajo mis dedos. Una de las hermanas giró el rostro hacia mí, con los labios manchados de rojo. Me miró directamente a los ojos y sonrió. Te esperábamos. Y el latido en mi boca regresó con furia, reclamándome. Capítulo 7. El sacerdote marcado. La mañana siguiente, la iglesia olía a cera quemada y a un incienso más denso de lo habitual, casi nauseabundo. Después de lo que había visto en la misa secreta, mi cuerpo seguía ardiendo, y mis labios no dejaban de recordar aquel latido que se mezclaba con placer y vergüenza. El padre Miguel celebraba la Eucaristía como siempre, con voz grave, serena, pero sus manos temblaban. Me fijé en su rostro, pálido, con los labios resecos, y en sus ojos una sombra oscura que jamás le había visto. Cuando me acerqué para comulgar, sentí que algo me esperaba. Me arrodillé. Él levantó la hostia como si pesara demasiado, y la colocó en mi boca. Apenas rozó mi lengua, volvió el latido, brutal, como un corazón desesperado por romperme desde dentro. Cerré los ojos, sofocando un gemido que casi se escapaba de mi garganta. Entonces ocurrió lo inesperado. Cuando el padre Miguel retiró su mano, mis labios, por voluntad propia, por fuerza ajena, atraparon sus dedos. Fue un roce fugaz, pero ardiente, como un beso sacrílego. La hostia palpitaba entre nosotros, y la voz susurró en mi interior: compártelo. El sacerdote retrocedió de golpe, como si lo hubiera mordido una serpiente. Su boca se abrió en un grito ahogado, y un hilo de sangre comenzó a descender desde la comisura de sus labios. Trató de limpiarlo con el dorso de la mano, pero la mancha se expandía, roja, viva.
latiendo. Las monjas lo miraban horrorizadas. Algunas rezaban, otras corrían a asistirlo. Pero yo vi lo que ellas no vieron, la misma marca que me ardía en la palma. El círculo rojo había aparecido ahora en su boca, latiendo con violencia. Él me miró, con los ojos desorbitados, como si me acusara y me deseara al mismo tiempo. Tropezó hacia el altar, manchando el mantel blanco con gotas de sangre oscura. Intentó pronunciar una oración, pero de su garganta solo salieron gemidos, húmedos, entrecortados, como los míos en la capilla. El crucifijo sobre el altar se inclinó con un crujido, como si se negara a presenciar la escena, y el padre Miguel cayó de rodillas, temblando, con la marca palpitante en los labios. Ahora estamos unidos. Isabela, susurró la voz en mi lengua, mientras mi pecho se estremecía, y yo comprendí que ya no era la única marcada en aquel lugar. Capítulo 8. El placer y el castigo. Desde el día en que el padre Miguel sangró frente al altar, el convento dejó de ser un lugar de silencio sagrado. El rumor corría como un secreto prohibido. Las hermanas decían que el demonio lo había tocado, que su voz se quebraba porque algo lo poseía. Pero yo sabía la verdad. La misma marca que ardía en mis labios estaba ahora latiendo en los suyos. La noche me sorprendió con la misma fiebre de siempre. Cada vez que cerraba los ojos, la hostia palpitante regresaba, viva, rozando mi lengua como un amante invisible. El placer era tan intenso que mi cuerpo se arqueaba solo. Buscaba ese contacto en la penumbra de mi celda. Y sin embargo, en cada espasmo, llegaba también la condena, visiones que se abrían como heridas frente a mí. Vi a la hermana Clara caer muerta en el claustro, la sangre saliendo de sus oídos. Vi al padre Miguel con las manos ardiendo, incapaz de tocar un crucifijo sin que su piel se abrasara. Vi mi propio cuerpo desnudo, colgado de las campanas, balanceándose como un sacrificio. Despertaba jadeando, el hábito pegado a la piel por el sudor, las lágrimas mezcladas con el calor que me consumía. Intentaba rezar, pero cada palabra me era robada por esa voz que me dominaba. No reces. El placer es tu única oración. Me llevé las manos al rostro, temblando. ¿Era castigo o era recompensa? Cada comunión me arrancaba un gemido, pero también me mostraba la muerte que se avecinaba. Mi alma estaba atrapada entre la gloria de un deseo que no pedí y el infierno de visiones que me perseguían. Al día siguiente, en la misa, todo se consumó. Cuando recibí la hostia, el latido fue tan feroz que mis rodillas flaquearon. Caí frente al altar, mis labios abiertos en un grito que era mitad orgasmo, mitad súplica. Las demás monjas se apartaron, horrorizadas, pero yo no podía detenerlo. La hostia bombeaba dentro de mí, y la voz rugía con dulzura cruel. Cada placer que sientes es un castigo. Cada castigo que sufres me alimenta. Al levantar la vista, vi al padre Miguel observándome. Sus labios sangraban todavía, y sin embargo sonrió. Supe en ese instante que estábamos unidos por el mismo destino, y en ese vínculo ardiente y sangriento, el convento entero comenzaba a hundirse en la condena. Capítulo 9. El cuerpo del convento. El convento había dejado de ser piedra y madera. Se convirtió en algo vivo, como si cada muro respirara, como si cada puerta tuviera un pulso secreto. Yo lo sentía en mi piel, un latido que ya no pertenecía solo a mi boca ni a la hostia, sino a todo el lugar que habitábamos. Al caminar por el claustro, escuchaba el crujir de los muros como huesos que se doblaban. El suelo temblaba suavemente bajo mis pies, como si caminara sobre un pecho enorme que contenía un corazón oculto. A veces, al apoyar la palma contra la pared, percibía un calor húmedo, y al retirarla, quedaba en mi piel una mancha roja, sangre fresca que no podía venir de la piedra. Las hermanas lo notaban también. La hermana Clara me confesó en un susurro, temblando: las paredes me tocan por la noche. Siento dedos que recorren mis piernas mientras duermo. Yo no respondí, porque sabía que era verdad. En mi celda, el crucifijo goteaba un líquido espeso sobre mi cama.
y las sombras en las esquinas se estiraban como si buscaran abrazarme. El convento entero parecía desearme, como si la hostia que latía en mis labios hubiera contagiado su hambre a cada rincón. Esa noche, el fenómeno se volvió insoportable. Me despertó un gemido que no era humano, un gemido que nacía de los cimientos. El techo vibraba, las ventanas sudaban agua oscura, y las puertas se abrían solas, gimiendo como bocas insaciables. Me levanté, y al salir al pasillo vi lo imposible, las paredes se contraían, palpitando como carne viva. Cada arco, cada columna se movía al compás de un corazón invisible. El convento no era un refugio, era un cuerpo que nos había tragado. El padre Miguel apareció al final del pasillo. Sus labios seguían sangrando, pero ya no intentaba ocultarlo. Me miró fijamente y murmuró: «No luches más. Este lugar es ahora nuestra carne, y late con nosotros». El suelo bajo mis pies se abrió como una herida, dejando escapar un vapor caliente que olía a sudor y a pecado. Las hermanas gritaban en la distancia, pero sus voces eran absorbidas por las paredes como si fueran besos robados. Me llevé las manos a la boca. La hostia latía de nuevo entre mis labios, sincronizada con los muros, con los suelos, con todo. El convento entero y yo respirábamos al mismo ritmo, y supe, con un terror abrasador, que ya no habitábamos el convento, éramos parte de su cuerpo. Capítulo 10. La hostia negra. El amanecer no trajo alivio. Las campanas repicaron como siempre, pero el sonido era hueco, enfermizo, como si no llamara a la oración sino a un entierro. Me acerqué a la misa con las piernas temblorosas, el hábito empapado de sudor. Sabía que algo me esperaba en el altar, algo distinto, más oscuro que cualquier comunión anterior. El padre Miguel presidía la ceremonia con los labios aún sangrantes. Sus ojos parecían cavidades vacías, devorados por la fiebre. Cuando levantó la patena, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entre las hostias blancas, había una diferente, negra, brillante, como carbón ardiendo, palpitando con violencia. Nadie más pareció notarlo. Las hermanas comulgaban con normalidad, ajenas al horror. Pero cuando llegó mi turno, supe que aquella hostia no elegiría a otra. Era mía. Me arrodillé, cerré los ojos, y sentí el roce. No necesitó que me la colocaran. La hostia negra apareció en mi boca sin que la entregara. Me quemaba la lengua, y su latido era frenético, como un animal atrapado en mis labios. El primer impulso fue escupirla. Abrí la boca, pero no salió pan, brotó un líquido espeso, oscuro, que chorreó por mi mentón. Sabía a hierro, a tierra, a ceniza. Mis manos temblaban intentando contenerlo, pero cuanto más trataba de expulsarlo, más fuerte latía dentro de mí. Las demás monjas gritaron. El padre Miguel cayó de rodillas, gimiendo, como si también sintiera la pulsación en su carne. Y entonces, frente a todos, la voz habló desde mi boca con un timbre que no era mío. El sacrificio comienza ahora. El crucifijo del altar se agrietó de arriba abajo. Las velas se apagaron solas, dejando la capilla en penumbras. Yo me arqueaba en el suelo, con la hostia negra derritiéndose en mi boca como un corazón podrido. Cada palpitación me robaba aire. Cada latido arrancaba un gemido que resonaba en los muros como un cántico blasfemo. El convento vibraba entero, como si respondiera a mi tormento. Las paredes sudaban sangre. El suelo se estremecía, y en medio del caos, supe la verdad. Esa hostia no era un don ni una condena, era una semilla, y ahora estaba plantada dentro de mí. Capítulo 11. El beso de Dios. No recuerdo cómo salí de la capilla, solo sé que mis labios aún ardían con el pulso de la hostia negra, como si algo se hubiera fundido en mi carne para nunca más soltarme. Caminaba tambaleante por el pasillo del convento, con el eco de mis propios gemidos aún resonando en las paredes. Esa noche, el sueño no vino. En su lugar, la celda se llenó de un resplandor extraño, tibio,
casi dulce. Creí que era la luna, pero al alzar la vista lo vi, una figura se recortaba frente a mí, luminosa, desbordando un fulgor que no era humano. No era el ángel gris de mis pesadillas, era algo más vasto, más terrible. Se inclinó hacia mí, sentí el aire cargado de incienso y sangre, y entonces comprendí, era Dios, o al menos, lo que siempre me dijeron que era Él. No temas, Isabela, dijo con una voz que parecía contener todas las voces del mundo. Lo que arde en tu boca es mi beso eterno. Me quedé paralizada. Mis labios se abrieron solos, como entregándose, y la presencia se acercó, rozándolos. El contacto fue un incendio, un estallido de placer que me sacudió hasta los huesos. Creí morir y resucitar al mismo tiempo. Cada parte de mi cuerpo se estremeció como si estuviera siendo poseída, no con violencia, sino con un amor abrasador, imposible de contener. Pero entonces, en medio de la dulzura, escuché otro susurro, distinto, más antiguo, más cruel. No es Dios quien te besa. Yo estaba antes que Él, y tu boca es ahora mi altar. El fulgor se quebró. La figura radiante se transformó frente a mí, sus alas se ennegrecieron. Su rostro se torció en 1000 máscaras de deseo y dolor. Ya no era Dios, o quizá nunca lo fue. Mis labios, manchados de sangre y saliva, ardían con un fuego que no podía apagar. Caí de rodillas, llorando, con el corazón desbocado. El crucifijo de mi celda giró sobre sí mismo, dejando colgar al Cristo al revés. Y en ese silencio roto, la voz me acarició por dentro una vez más. Cada beso que recibas será mío, aunque lo llames divino. Me cubrí el rostro con las manos, sabiendo que la línea entre cielo e infierno se había borrado, y que mi condena estaba sellada en mis propios labios. Capítulo 12. El sacrificio entre sus labios. El convento ya no era silencio ni refugio. Cada muro palpitaba. Cada ventana exhalaba un aliento caliente como el de un animal hambriento. El aire olía a sangre fresca y a incienso corrompido. Yo caminaba descalza por el pasillo, con los labios aún ardiendo después de aquel beso que había confundido con divino. Sabía que esa noche no era como las demás, algo debía decidirse. Las campanas comenzaron a sonar solas a medianoche. No anunciaban la misa de siempre, sino una reunión prohibida. Todas las hermanas salieron de sus celdas como si estuvieran hipnotizadas. Los ojos en blanco, los hábitos abiertos, los pechos sudorosos bajo la tela. Nos dirigimos, una tras otra, hacia la capilla. Allí, sobre el altar, la hostia negra brillaba, más grande, más viva que nunca. Latía con furia, bombeando un pulso que hacía vibrar las paredes. El padre Miguel estaba de pie junto a ella, la boca ensangrentada, las manos abiertas como si ofreciera su propio cuerpo. Ha llegado el momento, murmuró con voz quebrada. El sacrificio debe cumplirse. Todas las miradas se clavaron en mí. Supe entonces que era la elegida, no por gracia, sino por condena. Me acerqué al altar, temblando, con las piernas débiles y la marca de mi palma ardiendo como hierro incandescente. La hostia comenzó a moverse sola, elevándose en el aire, y se deslizó hacia mis labios. Quise huir, pero la voz en mi interior me detuvo. Si la aceptas, vivirás para siempre conmigo. Si la rechazas, todos morirán esta noche. Las hermanas lloraban en silencio. Algunas gemían como si estuvieran ya poseídas. El padre Miguel me extendió la mano, y al tocarla, su marca y la mía latieron al unísono. Me llevé la hostia a la boca. Era carne pura, palpitante, mojada en sangre caliente. Su sabor me hizo gemir y llorar al mismo tiempo. Mis labios ardieron. Mi garganta se abrió en un grito que resonó como un canto blasfemo en toda la capilla. El convento entero tembló, como si gozara conmigo. Las paredes se contrajeron. Las campanas doblaron sin manos que las movieran. Y yo comprendí que el sacrificio no era solo mío. Al aceptar la hostia, estaba entregando a todas las almas allí reunidas.
El padre Miguel cayó de rodillas, y una sonrisa torcida cruzó su rostro ensangrentado. Las hermanas gritaban, pero sus gritos eran absorbidos por las paredes, como si el propio convento se alimentara de ellos. Y entonces la voz, desde lo más profundo de mi ser, pronunció la sentencia: ya no eres sierva, eres altar, y cada boca que se acerque a ti, comulgará con mi eternidad. Yo, con la hostia palpitando aún entre mis labios, supe que mi sacrificio se había consumado, y que el infierno había encontrado su morada en mi cuerpo. Capítulo 13. La semilla del infierno. El silencio que siguió al sacrificio fue más aterrador que cualquier grito. La capilla entera quedó envuelta en una calma espesa, como si el aire mismo se hubiera detenido a escuchar el nuevo latido que ahora gobernaba. Lo sentía en mi boca, en mi pecho, en mis venas. La hostia negra ya no era un objeto, era yo. Cuando abrí los ojos, el convento había cambiado. Las paredes rezumaban un líquido rojizo, como si sangraran lentamente. Las velas ardían sin consumirse, proyectando sombras que se movían solas, murmurando plegarias en lenguas imposibles. Las hermanas estaban de rodillas, con las bocas abiertas, como si esperaran que de mis labios cayera otra hostia. El padre Miguel me miraba desde el suelo, sus ojos en blanco, su rostro cubierto de sangre, y sin embargo, sonreía. El infierno ya no está abajo, dijo con voz ronca, está dentro de ti, Isabela. Sentí como algo se agitaba en mi vientre. No era hambre ni dolor, sino una vibración oscura, como si una semilla hubiera sido plantada en mi interior. Cada latido de esa cosa se extendía en ondas, y con cada pulso, las monjas gemían, el convento temblaba, el crucifijo se agitaba en la pared como si quisiera liberarse. En la madrugada, me refugié en mi celda. Creí que allí encontraría un respiro, pero el colchón se movía bajo mi cuerpo como si respirara conmigo. Cerré los ojos y la voz volvió, más fuerte que nunca. Eres mi tierra fértil. Dentro de ti germina lo eterno. Me arqueé sobre la cama, con las manos aferrando las sábanas. El placer me desgarraba, pero junto a él surgieron visiones, el pueblo entero de rodillas, hombres y mujeres comulgando no con pan, sino con mi propia carne, sus bocas abiertas, sus ojos vacíos, sus lenguas suplicando alimento. Desperté empapada en sudor. Al mirar mis manos, vi que las palmas tenían nuevas marcas, círculos rojos que palpitaban como pequeños corazones. Y al posar la mirada en el espejo de la celda, descubrí lo inevitable: mis labios también habían cambiado. No eran míos, se habían vuelto más oscuros, carnosos, húmedos, como si la hostia siguiera latiendo allí, esperando ser compartida. Comprendí con un estremecimiento que el sacrificio no había sido el final, solo había abierto la tierra. Y ahora, en lo más profundo de mí, la semilla del infierno comenzaba a crecer. Capítulo 14. El parto de la oscuridad. Las noches ya no se diferenciaban de los días dentro del convento. Todo estaba cubierto por una penumbra rojiza, como si el sol se hubiera extinguido para siempre y solo quedara el resplandor de un incendio eterno. Yo caminaba por los pasillos sintiendo como algo se agitaba dentro de mí, creciendo, estirando mis entrañas como raíces que buscaban romper la tierra. Las hermanas me seguían en silencio, no rezaban, no lloraban, me observaban con devoción enferma, como si yo fuese su altar viviente. Sus labios se abrían y cerraban al compás de mi respiración, y cuando yo gemía de dolor, ellas gemían conmigo, como un coro macabro. El padre Miguel, demacrado, se arrodillaba a mis pies cada vez que me veía. No luches, Isabela, susurraba con voz cascada. Lo que llevas dentro es más grande que nosotros. Debe nacer. En mi vientre, la semilla latía con violencia. No era un hijo humano ni un milagro divino. Era un pulso oscuro, un tambor constante que resonaba en los muros del convento. Cada latido hacía que las paredes sudaran sangre, que las campanas tocaran solas, que los crucifijos lloraran lágrimas negras. Esa madrugada,
El dolor se volvió insoportable. Caí al suelo de la capilla, arqueando mi cuerpo sobre las losas frías. Las monjas corrieron hacia mí, pero no para ayudarme, se arrodillaron alrededor, esperando como testigos de un rito sagrado. El aire olía a hierro, a carne abierta, a incienso podrido. Un grito desgarrador salió de mi garganta. Sentí como algo descendía dentro de mí, empujando, queriendo nacer. Pero no era carne ni hueso lo que emergía, sino luz negra, espesa, que se enroscaba en el aire como humo vivo. Mis labios, ensangrentados, susurraban oraciones que no eran mías. De mi vientre no salió un niño, sino una hostia palpitante, más grande que la de cualquier misa. Latía como un corazón monstruoso, goteando un líquido oscuro que las hermanas recogían con sus manos temblorosas y se llevaban a la boca con éxtasis. Yo gemía, rota entre el dolor y el placer. El padre Miguel levantó aquella hostia oscura como si fuera un cáliz y declaró con voz quebrada: el cuerpo ha nacido, el infierno ya tiene carne. Las campanas repicaron con furia, los muros vibraron, y yo, tendida en el suelo, comprendí que mi vientre había abierto la puerta, y que lo que había nacido no podía ser contenido. Capítulo 15. La comunión eterna. El convento ya no existía como tal. Lo que antes fueron muros, vitrales y altares, ahora era un vientre oscuro, palpitante, que respiraba al unísono conmigo. Cada rincón latía como carne viva. Cada sombra susurraba oraciones en lenguas olvidadas. Yo, tendida en el centro de la capilla, sabía que mi destino ya no era huir ni resistir, era entregar. La hostia monstruosa que había nacido de mí reposaba sobre el altar, palpitando como un corazón recién arrancado. Las monjas, en trance, se acercaban de rodillas, una tras otra, y la devoraban con ansia. Cada mordida las transformaba, sus ojos se volvían negros, sus labios se hinchaban como los míos, y de sus bocas brotaban susurros ardientes, llenos de lujuria y fe torcida. El padre Miguel alzó las manos ensangrentadas, mirando hacia el crucifijo invertido. Su voz se quebró en un canto: este es el nuevo sacramento, el cuerpo eterno que arde entre los labios. Yo quise gritar, detenerlos, pero mi garganta solo dejó escapar un gemido profundo, húmedo, que retumbó como campanas en el vacío. La hostia en el altar empezó a multiplicarse, brotando de mi propia boca. Cada latido engendraba otra, y otra, hasta llenar el suelo con corazones palpitantes que las hermanas recogían y besaban con devoción. Entonces lo comprendí, ya no era una víctima, era el altar, la fuente, la madre del nuevo sacramento. El fuego en mis labios no se extinguiría nunca, porque era la llama que mantenía vivo al convento cuerpo. El suelo se abrió en grietas rojas, y de ellas emergió un viento ardiente que olía a azufre y deseo. Afuera, en el pueblo, las campanas repicaban solas, llamando a los fieles. Y yo tuve una visión final: hombres, mujeres, niños, todos avanzando hacia el convento, sus bocas abiertas, listos para recibir lo que ya no era pan, sino mi carne multiplicada. La voz habló dentro de mí, suave, victoriosa, eterna. Ya no hay cielo ni infierno, solo comunión, y será eterna en tus labios. Cerré los ojos. El placer y el tormento se fundieron en un mismo latido, y supe que el mundo entero pronto ardería con la misma hambre que había nacido en mí, porque la hostia que latía entre mis labios, ya latía en todos. Epílogo. El eco en los labios. El convento ya no se alza sobre la colina. Lo que queda de él son ruinas húmedas, cubiertas de musgo, donde los peregrinos aseguran escuchar susurros en la madrugada. Algunos dicen que las campanas todavía doblan solas, aunque no queda metal que las sostenga. Otros juran haber visto mujeres de hábito desgarrado caminando entre las piedras, con los labios rojos, palpitantes, como si llevaran dentro un corazón vivo. Yo no estoy allí, y sin embargo estoy en todas partes. Cada boca que recibe el pan consagrado, cada lengua que se humedece en silencio durante una misa, late conmigo. No importa si creen en Dios o no.
La comunión eterna ya no distingue entre santos y pecadores. La hostia sigue latiendo. Y tarde o temprano, latirá también en tus labios.